Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Habla Iván Santiago desde Springfield, Missouri. Otra vez con ustedes hablándole de lecciones. En este caso estamos dando una serie muy corta. Esta serie muy corta es debido a los planes que tengo en este mes de ir a la República de México, allá a Monterrey. Allá voy a estar con los hermanos. Ahora, a fin de mes, vamos a tener una conferencia de los estudiantes, ex estudiantes de Sunset. Sunset fue la escuela de predicadores que estuvo allá en Lubbock, Texas. Y el programa hispano terminó a mediados de los 80 o 90, casi por ahí, 80 90. Ahora solamente tienen ellos la parte en inglés, en la cual ya conozco a varios hermanos que son participantes de ese programa. Pero gracias a Dios que estoy aquí con ustedes, gracias a Dios por acompañarme y sinceramente hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que las estamos titulando los sinónimos de la palabra de Dios en el Salmo 119. Y otra vez, la lección es un poco diferente, estoy tratando de hacerla en vivo de una manera donde podamos nosotros hacerlo tipo conversación. Y otra vez, este Salmo 119, lo cual les recomendaba en la semana pasada, que ustedes lo leyeran y que ustedes trataran de buscar las diferentes palabras que son sinónimas ahí en el libro en este Salmo 119, porque en realidad hay 8 palabras, como decía la semana pasada, y si ustedes la necesitan, por favor déjenmelo dicho, yo la puedo poner en la página aquí. Y la tarea era de que leyeran el Salmo 119 y trataran de buscar las palabras que son sinónimas de la palabra de Dios, que era mandamiento, testimonio, ley, estatutos, juicios, palabras, dichos o caminos. Todas estas palabras, si ustedes leen el Salmo 119, van a ver ustedes que todas están hablando de lo mismo, de la palabra de Dios, y va a hablar ahí en cuanto a cómo el Señor nos instruye, nos disciplina, cómo nosotros debemos meditar en la palabra de Dios o en los estatutos. Y hoy realmente vamos a hablar de la primera palabra. Y esta primera palabra es la palabra estatuto. Estatuto. Y esta palabra realmente es muy interesante porque realmente nosotros podemos verla, realmente podemos nosotros ver esta palabra de una manera muy especial. En realidad, déjenme decirles, y otra vez no usando de vanagloria o de yo hacerme creer que soy más sabio que ninguno de mis otros hermanos que participan en este canal, no, eso no, sinceramente no. Pero, pero para nosotros entender el Salmo 119, tenemos que ir a la palabra griega, a la palabra hebrea, que es la que se traduce en nuestra Biblia Valera 60. Y déjenme decirles, aquí tengo yo el libro de Salmos y lo tengo yo marcado yo, sinceramente. Aquí no sé si ustedes podrán ver por decir así, la pantalla. Pero en realidad, estas palabras que ustedes pueden ver, ahí las tengo marcadas en la Biblia, y son las diferentes palabras que nosotros encontramos en el libro de Salmos hablando de los diferentes sinónimos. Y hoy vamos a hablar de la palabra que se habla en hebreo y es la palabra chok. Chok. Esta palabra también podemos verla que se pronuncia o se escribe como hakak, hakak, o la palabra hakak. Una es con doble que, otra es con una sola que. Pero es la palabra chop, chop, C-H-O-P, C-H-O-Q. Y es la palabra que nuestra Biblia Valera 60 traduce como estatuto. Y esta es una palabra muy interesante,
Es una palabra realmente muy interesante. Y déjenme decirles, cada vez que yo estudio la palabra de Dios, cada vez que yo leo la palabra de Dios, déjenme decirles, hay que deleitarnos, como vamos a ver en unos instantes, hay que deleitarnos en meditar en los estatutos de Dios, en recordar los estatutos de Dios. Y déjeme decirle que esta palabra, shock, es una palabra muy fuerte, una palabra llena de, de significado, porque la palabra en sí significa labrar o cortar o grabar o inscribir, tanto en madera como en hierro como en piedras. Y yo no sé de ustedes, realmente a mí me gustaba mucho trabajar con madera, hacer lo que se llama carvar la madera y hacer figuras o poner letras. Y aquí en la oficina donde estoy yo ahora, tengo varias de cosas que he hecho o que han hecho para mí o que me han dado a mí. Y así me gusta a mí mucho trabajar con madera, pero también me gusta trabajar con piedras y tratar de escribir nombres en estas piedras o poner figuras en estas piedras. Pero también lo más fácil que a veces se puede ver también es hacerlo en metal. Y hay varios instrumentos que uno puede usar para escribir en metal. Bueno, esa es la palabra chalk o la palabra hakak. Hakak es lo que quiere significar. Cuando se, uh, se graba o se inscribe algo, se inscribe algo. Ahora que regresé yo de allá de Honduras, los hermanos nos dieron unos recuerdos y en los recuerdos le pusieron la inscripción de nosotros, Iván Santiago y mi esposa Rose Santiago, le pusieron la guía puesto de una manera muy hermosa el nombre de nosotros, la ciudad y la fecha. Y es lo que se llama, si fuéramos nosotros hablando en hebreo, sería la palabra chak. Sería la palabra chak, lo que nosotros llamamos así. Y así es como nosotros usamos, o así es como la Biblia usa esta palabra. Y realmente déjenme decirles, mis hermanos y hermanas, que nosotros realmente podemos aprender mucho de este Salmo 119, por lo que dice la Biblia, en cuanto a estas diferentes palabras que nosotros a veces las leemos muy a la ligera y a veces nosotros no le ponemos atención. Y es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy. Es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy. Cómo la Biblia nos enseña a nosotros a meditar, a aprender de los estatutos. Los estatutos del Señor, vamos a ver esto en detalle en unos instantes, los estatutos del Señor son rectos, son puros, son buenos, son necesarios. Y algo interesante que vamos a ver, sinceramente les digo, vamos nosotros a ver cómo la Biblia usa estas palabras de esta manera muy hermosa, de cómo nosotros podemos ver y analizar estas cosas de cómo Dios nos está hablando, cómo Dios nos está enseñando. Pero eso vamos a verlo en detalles, sinceramente. Pero yo quiero comenzar otra vez por hacerle esta sugerencia que yo les dije la semana pasada. Y la sugerencia era de que ustedes marcaran en sus Biblias, si es su propia Biblia, no estamos hablando de que vaya y agarre una Biblia que pertenezca a la iglesia, no estamos hablando de eso, pero si es su propia Biblia, que usted la tome, y que usted pueda usar, y otra vez, acuérdese, tiene que usar 8 diferentes colores, porque son 8 diferentes palabras. Y así, cuando usted lea estas palabras, y dicho sea de paso, hay 4 versículos donde no se mencionan
ninguno de estos 8 sinónimos. Así que yo no les voy a decir todavía cuáles son esos, porque me gustaría que ustedes lo leyeran y si saben la respuesta, ahí pónganlo en los comentarios. Ahí pónganlo en los comentarios. Pero otra vez, marquen cada palabra de un color o de otro, o de otro. Por ejemplo, nada más para darles un ejemplo. En el verso 1 encontramos la palabra camino. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y otra vez, esto está hablando de la palabra de Dios, los perfectos que andan en su camino. Pero también en el verso 2 tenemos la palabra testimonio, testimonio. Y de ahí vamos a ver ahora nosotros en el verso 5, es donde aparece la primera vez aquí en el Salmo 119 y de ahora en adelante solamente voy a hablar de los versículos, no necesariamente del capítulo. Pero aquí en el Salmo 119, comenzando en el verso 5, es donde aparece la palabra estatutos por primera vez en el libro de Salmos. Y otra vez es interesante, es muy, muy interesante el hecho de que nosotros podemos leer este versículo y como lo expresa la Biblia, es algo muy interesante, porque ahí comienza sinceramente en el verso 5 dice, leyendo aquí el versículo, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ah, otra vez, hermanos, acuérdense que la palabra estatutos es sinónimo de la palabra de Dios. Y otra vez, cuando nosotros, y a mí me gusta enseñar esto de esta manera, realmente muchas veces nosotros dice, hay que leer la Biblia, y enseñamos este libro. Hay que leer la Biblia o hay que leer el Nuevo Testamento. A veces nosotros lo que hacemos, hay que leer la Biblia, hay que leer el Nuevo Testamento. Pero ¿no creen ustedes que suena un poco más personal cuando nosotros decimos hay que leer la palabra de Dios? Como dice aquí en el verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar la palabra de Dios. Y otra vez, ese es uno de los sinónimos. Yo tengo esta frase que yo encontré mucho tiempo atrás, una frase, por decir así, como poética. Dice, hay que leer la palabra de Dios para ser salvo. Creerla, no, así no va. Hay que leer la palabra de Dios para ser sabio. Creerla para ser salvo. Vivirla para ser santo. Noten, sabio, salvo y santo. ¿Cómo nosotros alcanzamos esto? Aquí el verso 5 nos lo dice. Por guardar la palabra de Dios. Por guardar la palabra de Dios. En realidad, hermanos, déjenme decirles, hay que honrar la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estar agradecidos porque Dios nos dejó sus mandamientos, sus estatutos. Ustedes saben, y realmente a veces nosotros tenemos que recordar esto. Dios no espera del hombre, en ninguna etapa de la historia del hombre, Dios no espera que el hombre le obedezca a menos que Dios haya dicho cómo obedecerle, Y ahí es que donde nosotros tenemos nosotros que realmente guardar sus estatutos. Acuérdense, comenzando allá en Génesis, hablando de Caín y Abel. Dios le dijo a Caín y Abel cuál era el sacrificio que él quería. Otra vez, Dios no esperaba que el hombre adivinara, que el hombre, por decir así, escogiera cómo ofrecer el sacrificio. No, por la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios, Así que Caín y Abel oyeron la palabra de Dios y Dios le dijo cómo era ese sacrificio. Uno de ellos oyó, entendió. El otro de ellos oyó e hizo como él lo quería. Por eso dice que un sacrificio fue más agradable
No dice que Dios lo rechazó, no dice eso, sinceramente. Si ustedes notan el lenguaje que usa ya en Génesis, dice que un sacrificio fue más agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque se hizo por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí viene la primera vez que aparece la palabra estatuto. Nosotros tenemos que entender los mandamientos de Dios para poderlos guardar. Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra. Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. Dios quiere que nosotros aprendamos sus mandamientos para así poderlo honrar, para así poderlo servir, para así poderlo glorificar. Esta palabra, Chuck, o la otra palabra, Hakuk, aparece por lo menos 23 veces en este capítulo de Salmos. 23 veces. Y realmente podemos nosotros hablar que Dios quiere grabar sus estatutos en nuestro corazón. Cuando nosotros veamos cada uno de estos versículos, vamos a ver que Dios quiere grabar sus estatutos, su ley, sus mandamientos en nuestro corazón, para que del corazón, que dice la Biblia, dice Cristo, de ahí salen los buenos, las buenas obras, las buenas cosas, la buena conducta. Si nosotros grabamos, y es la palabra chak, si nosotros grabamos, si nosotros inscribimos, si nosotros podemos grabar, cortar, labrar los mandamientos de Dios en nuestro corazón, déjenme decirles, nosotros vamos a guardarlos. Nosotros vamos a guardarlos. Porque es lo que es. Dios nos ha dicho cómo agradarle. Dios nos ha dicho cómo servirle. Dios nos ha dicho cómo honrarle. Dios nos ha dicho cómo obedecerle. Dios ya lo ha dado. Ya lo ha dado, se lo dio a Adán y a Eva. Le dijo a ellos, esto pueden hacer, pero no hagan aquello otro. Así que Dios ya le dijo de antemano. No era de que, por decir así, que ellos no sabían que el árbol era bueno o era malo. No, ya Dios se lo había dicho de antemano. Lo mismo con nosotros, hermanos. Los estatutos, la escritura, que es la raíz, que debe estar rayada, debe estar inscrita, calcinada en nuestros corazones, como fue aquella ley que Dios le dio a través de Moisés, que los grabó en aquellas dos piedras. En aquellas dos piedras donde Dios mandó al pueblo de Israel, hagan esto o no hagan esto. Esto lo puedes hacer, aquello no lo puedes hacer. Dios habla por su palabra. Dios habla y nos enseña por su palabra. Dios nos ha dado los estatutos, como dice Jeremías. Jeremías allá en el capítulo 51, donde habla de este nuevo pacto, que dice que Él lo iba a grabar en nuestros corazones. Él lo iba a escribir en nuestros corazones. Noten ustedes la segunda vez que aparece la palabra estatus, la palabra estatus ahí en el verso 8. Tus estatutos, guardaré. No me dejes enteramente. ¿Cómo va a guardar usted los estatutos de Dios? ¿Cómo va a usted hacer las cosas que a Dios le agrada si usted no sabe sus estatutos? Si usted no sabe sus mandamientos, si usted no sabe su ley, si usted no sabe las palabras, si usted no sabe los testimonios del Señor, tenemos nosotros que estar conscientes, tenemos nosotros que estar atentos. Y el salmista aquí está expresando con gran deseo que nosotros queremos guardar los estatutos, sus estatutos que el Señor nos lo dio. Hay que guardarlos, hay que guardarlos. Más adelante ahí mismo, noten ustedes ahora en el verso, más adelante ahí en el verso número, a ver, déjame ver, ¿dónde está el otro? Noten ahora en el verso 12, verso 12. Bendito tú, oh Dios,
enséñame tus estatutos. Y déjenme decirles, enséñame tus estatutos aparece todavía en el verso 28, verso 26, y aparece en otros versículos, de que nosotros debemos aprender, que nosotros debemos guardar los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, para que dice, para que no me dejes enteramente. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos abandona porque no nos ama. No, no es el caso. Todo lo contrario, desde antes de la existencia del mundo, Dios quería salvar al hombre. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó e hizo el plan de salvación. Dios no nos quiere dejar enteramente, pero depende de nosotros si guardamos sus mandamientos. Noten ahora ustedes en el verso 23. En el verso 23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, en aquellos estatutos que él había puesto en el corazón de ellos. Nosotros tenemos muchas avenidas para distraernos. Tenemos los deportes, tenemos los canales en nuestros televisores, tenemos nosotros millares de libros, tenemos nosotros montón de amigos. Pero dice el Salmo, dice en el verso 23, los príncipes de este mundo se sientan y hablan contra Dios. ¿Cómo vamos nosotros a defender a nuestro Dios? Dice, mas tu siervo medita en tus estatutos. Dios quiere que nosotros tengamos sus estatutos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando nos sentemos a oír a los príncipes de este mundo, para cuando nos sentemos a mirar la basura que se presenta en nuestros canales, en nuestras televisores, o tanta basura que nosotros podemos encontrar en la literatura, tanto de libros como de revistas. Cuando nosotros tenemos la mente de Dios, como dice allá Pablo en Filipenses, que nosotros debemos pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo de arriba. ¿Cómo podemos hacer esto si nosotros no tenemos la palabra, los estatutos grabados, clavados, escritos en nuestro corazón? Próximo versículo, verso 23, el verso 26. Dice ahí en el verso 26, dice, he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Hermanos y hermanas, que usted me escucha. Nosotros tenemos que hacer esta oración constantemente. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos. Pero nosotros, como dice Santiago, tenemos que orar por sabiduría. Dios quiere darnos el camino. Dios quiere enseñarnos su camino. Dios quiere que nosotros le reconozcamos. Por eso dice esta oración del salmista, enséñame tus estatutos, los estatutos que yo quiero grabar en mi corazón, los estatutos que yo quiero rasgar en mi corazón, los estatutos que yo quiero ponerlos en mi mente. Dice, enséñamelos, Señor, enséñamelos, Señor. Verso 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Yo no sé de ustedes, pero déjenme decirles que muchas veces nosotros no estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe. Muchas veces nos sentimos arrogantes. Oh, ya yo sé eso. Yo no voy a escuchar al hermano. Yo no voy a ir a escuchar allá en la iglesia a este hermano.
o a escuchar esta clase. Oh, ya yo lo sé. Es una mala actitud que nosotros tenemos si eso es lo que estamos pensando o haciendo. Porque déjenme decirles, cada vez que se habla de la palabra de Dios y nosotros escuchamos con mente abierta, con un corazón abierto, con el deseo de aprender, déjenme decirle que hasta el día de hoy yo no he escuchado a ningún hermano que haya dicho algo que yo no sabía. Todas las veces que yo oigo a un hermano, yo aprendo algo. Algo sencillo, algo complicado. Nuestro hermano predicador en inglés aquí en la congregación en Sunset, donde estamos nosotros, realmente es un hermano joven, pero déjenme decirles, sus lecciones son tan profundas que cada vez que yo lo oigo, yo digo, no había yo visto este verso de esta manera, no lo había pensado de esta manera. El salmista dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Nunca pensemos nosotros que no vamos a aprender nada de alguien. Si nosotros queremos aprender de Dios, si nosotros queremos que Dios nos enseñe, nosotros tenemos que leer y escuchar, reconociendo que Dios es el que va a hablar y Dios nos va a dar algo que posiblemente nunca lo habíamos oído antes. Verso 48 es el próximo verso donde está la palabra estatutos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en estos mandamientos o estatutos. Allí dice estatutos. Pero dice asimismo alzaré mis manos a tus mandamientos que amé. ¿Cuántas veces nosotros podemos hablar de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, y decir que los estamos amando y estamos nosotros meditando en ellos? Realmente los mandamientos y los estatutos de Dios nos ayudan a disciplinar, nos ayudan a hacernos irreprensibles, dice Pablo por allá en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a protegernos de las vergüenzas públicas. Nos ayuda a que nosotros tengamos contestación cuando alguien demanda razón de nuestra fe. Pero otra vez, hermanos, dice el salmista allí, dice que nosotros tenemos que amar los mandamientos, que nosotros tenemos que meditar en los mandamientos. Verso 54 es la próxima vez que aparece la palabra estatutos. Dice aquí, cánticos fueron para mí tus estatutos, y en la casa en donde fui extranjero. En la anterior serie que yo había presentado, de cómo nosotros estamos hablando de los anónimos, de los anónimos. En esta ocasión estábamos hablando del carcelero de Filipo. Y es interesante, otra vez, aquellos que escucharon la lección y posiblemente todavía está en este canal, estábamos hablando del carcelero del Filipo, del anónimo carcelero de Filipo. Pero lo que presentábamos en esta lección era cómo el carcelero de Filipo oyó la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel. Allá metidos hasta lo más profundo en esta cárcel. Porque a este carcelero se le habían dado instrucciones de que los cuidara muy seguramente. Y usa la palabra, la Biblia usa la palabra muy seguramente. Con mucha seguridad. Bueno, él lo puso hasta lo profundo. Y él estaba, el carcelero estaba, por decir así, a la entrada. Bueno, la Biblia nos dice allá en el libro de Hechos que Pablo y Sila estaban orando y cantando. No dice la Biblia, no dice Lucas que él estuvo predicando desde la cárcel. No, no dice eso. Dice que solamente estaban ellos hablando, orando y cantando. Y aquí dice el Salmo ahora, cánticos fueron para mí
tus estatutos. Me imagino yo, sinceramente, que los cantos que estaría cantando Pablo y Sila serían del amor de Dios, serían de cómo nosotros deberíamos cambiar nuestra vida, sería del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sería posiblemente como muchos de los cantos que cantamos nosotros, trabajar, trabajar, posiblemente hablar de las maravillas de Dios. Yo no sé cuáles cantos estaba cantando Pablo y Silas, pero una cosa sí sé, los prisioneros lo escuchaban. Y no solamente los prisioneros, aún este carcelero de Filipo. Y este carcelero de Filipo algo escuchó cuando estuvieron oyendo a Pablo y a Sila cantando, algo escuchó que le motivó a él a preguntarle a ellos, ¿qué debo yo hacer para ser salvos? Noten lo que dice los estatutos en el verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Cuántos himnos nosotros tenemos que podemos cantar en nuestro hogar? Allá cuando estuve con los hermanos en Ecuador, había una hermana llamada Ramona con su esposo, ancianitos ellos, pero cómo le gustaba a la hermana cantar. Y cada vez que fuimos allá, y fuimos por lo menos en 4 diferentes ocasiones, cada vez que llegamos allá la hermana tenía su himnario y decía, vamos a cantar. A mí me gusta cantar. Y déjenme decirles que yo estoy seguro que los vecinos al lado, los vecinos detrás, los vecinos al frente, estaban escuchándonos cantando. Estaban escuchando que nosotros cantábamos cánticos que mostraban los estatutos de Dios. Dios permita que uno de estos cantos haya llegado a oídos de estos inconversos y que ellos puedan levantarse como se levantó aquel eunuco, aquel carcelero, diciendo, ¿qué debo yo hacer para ser salvos? Yo realmente soy muy promotor de los cultos en los hogares. A mí me gusta los cultos en los hogares. Hay muchas iglesias que hacen esto, semanalmente hacen esto. Y es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos cantar. ¿Y saben quién nos puede escuchar? Los prisioneros del diablo. Los prisioneros del diablo. Los que están encarcelados en las rajas y en las tinieblas del diablo. Hay muchos que nos pueden escuchar si nosotros cantamos los estatutos de Dios en la casa donde yo fui extranjero. Verso 64. Verso 64. Dice ahora allí, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Ah, qué hermoso este versículo. Porque realmente nosotros podemos ver que Dios nos enseña sus estatutos a través de la naturaleza. Romanos, Pablo explica eso muy bien en Romanos, porque el cielo y la tierra hablan de la gloria de Dios. El cielo y la tierra hablan del poder de Dios. Salmos 19. El cielo y la tierra habla, emite una palabra un día a otro día. ¿Cómo nosotros podemos ver que Dios demuestra su misericordia a través de la naturaleza y nos enseña sus estatutos? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que nos quiere cerca de Él. Pero muchas veces el hombre tiene que reconocer que ha rechazado a Dios, que ha rechazado su voluntad, que el hombre tiene que renunciar a sus propios deseos. Y déjeme decirle, la naturaleza habla del poder de Dios. La naturaleza habla de los mandamientos, los estatutos de Dios. Y qué hermoso que nosotros podemos meditar al ver la naturaleza. Verso 68, está la próxima palabra ahí, estatutos. Dice, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos.
Hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, Dios nos enseña a través del salmista aquí que nosotros podemos ver la misericordia, que nosotros podemos ver la bondad, que nosotros podemos ver que Dios nos ayuda en nuestras aflicciones, que Dios nos ayuda al disciplinarnos a nosotros al aprender sus estatutos. Ellos nos pueden hacer salvos. Ellos nos pueden apartar del pecado. Ellos nos pueden hacer que nosotros seamos santos. Por eso dice, bueno me es hacer, bueno eres y bien hecho, bienhechor. Enséñame tus estatutos. El próximo verso es el verso 71, donde dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, el otro verso que sigue, están muy relacionados estos dos. El verso 80 dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea avergonzado. Realmente, muchos son humillados, muchos son avergonzados porque no conocen los estatutos, los mandamientos, la ley, la palabra de Dios. No conocen sus mandamientos. Y muchos son realmente humillados, muchos son realmente avergonzados. Cuando hay veces que, como dice la Biblia, si alguno de ustedes es hallado en pecado, aquellos que son espirituales dice que los corrijan, que los ayuden. Pero qué vergüenza, qué humillación ser encontrado habiendo estado violando los mandamientos de Dios. Qué realmente vergüenza sería cuando alguien en público o posiblemente en privado nos dice a nosotros que nuestra vida cotidiana no es la vida correcta, que muchas veces nuestras prácticas que nosotros hacemos no son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque no conocemos los estatutos de Dios. No inclinamos nuestro corazón para buscar los mandamientos de Dios. Y otra vez, muchos van a ser humillados, muchos van a ser avergonzados. Verso 71, bueno es haber sido humillado para que aprenda los estatutos. Y hay muchos que van a ser humillados. Y esto les va a ayudar a ellos a aprender los estatutos de Dios. En el verso 71, en el verso 72, en el verso 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, irreprensible, obedientes, sabiendo lo bueno y lo malo, ignorando o evitando lo malo y haciendo todo lo bueno, haciendo las obras que son del Espíritu, no las de la carne, porque de lo contrario, dice el verso 80, serán avergonzados, serán avergonzados. Verso 83 es la próxima vez donde vemos nosotros la palabra estatuto. Dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos, tus estatutos. Leíamos anteriormente, y aquí dice en el verso 112 también, dice que aquellos que inclinan su oído, inclinan su corazón para cumplir los mandamientos hasta el fin, dice en el verso 112, comparado con el verso 83. Realmente esta vida en este mundo es como un vapor, dice Pedro. Es como una flor que hoy está aquí, mañana se va. Realmente por aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen para siempre.
Ellos serán firmes, ellos serán fieles hasta el fin, guardando los mandamientos, guardando los estatutos de Dios. Verso 117 es el próximo verso donde está la palabra estatutos. Y aquí podemos ver, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como decíamos anteriormente, lea la palabra de Dios para ser sabio, créala para ser salvo, vívala para ser santos. Hermanos y hermanas, sinceramente, nosotros no vamos a ser ni sabios, ni salvos, ni santos, a menos que nosotros estemos regocijándonos en los estatutos de Dios. Ellos están allí para ayudarnos a ser irrepresible. Ellos están allí para protegernos del diablo. Ellos están allí para evitar que nosotros seamos avergonzados. Ellos están allí para ayudarnos a entender la voluntad de Dios y a renunciar a todo aquello que no es de lo santo, de lo puro, de lo agradable delante de Dios. Verso 118 es la próxima ocasión donde está la palabra de Dios. 118. Dice ahí en el verso 118, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Déjenme decirles sinceramente, hay muchos que no son enseñables. Hay muchos hermanos que no son enseñables. Hay muchos incrédulos que no son enseñables. Hay muchos que realmente que piensan que lo saben todo. Hay muchos que piensan que no necesitan escuchar ya de la palabra de Dios. Hay muchos que piensan que ya lo han aprendido todo y que ya no hay nada nuevo bajo el cielo que ellos puedan aprender. Hay muchos que siempre están a la defensiva, cuando a veces realmente no están buscando y haciendo de la palabra de Dios, que no están siguiéndolo, que no están haciendo lo que es correcto, Parece que se me fue el video, la cámara se apagó. Pero ya estamos para terminar. Los otros versículos que nosotros podemos encontrar que usa la palabra estatuto, como decíamos, el 133, enséñame tus estatutos. El 144, donde dice, guardaré tus estatutos. El 155, donde dice que nosotros debemos buscar sus estatutos. Y finalmente, el verso 171. Verso 171, donde dice que nosotros, que queremos que Dios nos enseñe sus estatutos. Oremos. Gracias, Señor, por tu libro que nos aparta del mal, nos aparta del pecado. Gracias, Señor, por tus estatutos que nos ayudan a encontrar la sabiduría, la salvación y la santidad. Bendice, Padre Celestial, esta lección y a los hermanos y hermanas que oyen juntamente con nuestros amigos. Y es en Cristo quien oramos. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Hasta la próxima ocasión. Que Dios me los siga ayudando.